Buenas tardes, ingeniero Gastón y compañeros. Mi nombre es Alexander Huancawari. A mi grupo nos ha tocado exponer planeamiento de minado en gravas auríferas. Bueno, empezamos con el plan de minado. Como vemos en la parte izquierda, empezamos con el depósito de mineral y que llegaremos a hacer un diseño, ¿no? Y terminamos con la evaluación económica. En sí, ¿qué es un plan de minado entonces? No va a ser simplemente un diseño de la extracción de los materiales, sino también va a ser la determinación de las metas y objetivos de dicha empresa, ¿no? Y que la selección va a ser a través de un sistema de alternativas, de programas y procedimientos para el logro de las mismas. Entonces, ¿cuál será el objetivo del planeamiento de minado? Bueno, uno será entregar un plan que genere una alimentación a la planta balanceada y regular, mantener accesos adecuados y rutas de trabajos eficientes, generar geometrías adecuadas de los sectores de producción, ¿no? Y así maximizamos la eficiencia y generamos sistemas de control para la producción. Entonces vamos a hablar de dos tipos de planeamiento: planeamiento a corto plazo y planeamiento a mediano plazo. En el planeamiento a corto plazo tiene la responsabilidad principal de maximizar, ¿no?, el flujo de caja, que es anual, de la empresa a través de la implementación del plan de minado anual. Eso sobre todo es en el campo, ¿no?, que está interactuando y tomando decisiones con las áreas involucradas para que éstas sean las más correctas posibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mina que tenemos, la explotación comprende de un periodo de un año, que se consideran los avances reales. ¿Qué va a especificar? Los metros cúbicos y las leyes del oro para el periodo señalado de un año o menos, puede ser semestres, meses o días o semanas, ¿no? Para este presente proyecto minero de Ancocala se propone una producción de 1.600 metros cúbicos por día, que son en las 3 unidades, ¿no?, del chute. En el planeamiento a mediano plazo son actividades ya planificadas para 9 años de producción. Con el ejemplo de la misma mina, tenemos que ver con la vida útil de la mina, que va a ser calculada en función a las reservas probadas. Como sabemos, en esta explotación aurífera de Ancocala, su explotación será de 4.548.389,6 metros cúbicos, que son de gravas auríferas, ¿no?, con una ley de 0,2, lo que va a significar un trabajo de 9 años. ¿Cómo sacamos esos 9 años? En la parte de abajo podemos ver que la vida útil de la mina son las reservas probadas entre la producción anual. O sea, los 4.548.389,6 metros cúbicos lo vamos a dividir con los 461.700 metros cúbicos por año, que nos sale 9,85 años, que viene a ser la vida útil de la mina. Y eso es el planeamiento a mediano plazo. Gracias. Mi nombre es Pablo Barcaya Romero. Continuando con la exposición, tenemos programa de producción. Definiendo la ubicación, cantidad y ley de reservas de mineral, se ha planeado trabajar en 4 frentes de trabajo conocidos como Tajo San Jorge, Tajo San Antonio, San José y Santa Marta, que abarcan una superficie de minado de 34,28 hectáreas con una profundidad máxima de 12 metros con respecto al nivel del suelo. El volumen total de grava aurífera que se planea manejar entre estos tajos extenderá las operaciones por 9 años. Según el cronograma del planeamiento de minado del sistema de explotación mecanizado, se moverá un total de 461.700 metros cúbicos por año de material aurífero, con una ley promedio de 0,218 gramos por metro cúbico. El siguiente cuadro muestra en un total de 12 meses el programa de producción mensual, así como también la reserva aprobada y la ley promedio recuperable. Método de explotación. El método a elegir deberá presentar las mejores ventajas para el objetivo planteado, ya sea subterránea o tajo abierto. Para este caso, el proceso de producción consistirá en la extracción por el método de explotación a cielo abierto por banqueo sucesivo. El ciclo de minado está compuesto por arranque, carguío, transporte y acarreo. No se considera perforación y voladura, ya que no es necesario por las características del material aurífero. Para la explotación del yacimiento se emplearán excavadoras, para el carguillo se utilizará cargadores frontales y el transporte se realizará en camiones. Gracias. Mi nombre es Ingacente Clark y continuando con la exposición vamos a tocar los factores que afectan el ciclo de minado, ¿no? Como en todo mina, siempre existen factores. Vamos a ver las lluvias, donde las altas precipitaciones pueden generar vías inestables. En el tema de la visibilidad, también las lluvias pueden generar impostaciones de agua en la vía. Tormentas, las tormentas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Las neblinas nos pueden afectar en la visibilidad. Las temperaturas y también otros, donde pueden ser los factores humanos. Vamos a tocar el tema del chute. El chute es una instalación artesanal donde se beneficia el mineral de grava aurífera, en el que se realiza el lavado del mineral con el fin de dividir la mena y la ganga por medio de chorros de agua.
utilizando motobombas. Al final de la tolva se instalará una parrilla de media pulgada o de un cuarto pulgada, ¿no?, para la separación de gruesos y finos, los cuales ingresarán a los canaletas que contarán con rifleras y alfombras para la recuperación del concentrado. Partes, tiene 4 partes, ¿no? La tolva donde se va a depositar la grava aurífera, lo que se va a extraer del tajo, ¿no? 2 cribas, es para la clasificación del material aurífero mediante chorros de agua a presión. Caja de turbulencia, permite disgregar o separar el oro y o minerales pesados del material. Canales alfombrados, para concentrar la arenilla negra que contiene oro y otros minerales pesados. Acá podemos ver un par de imágenes donde nos menciona las partes, ¿no? Acá está el 1, que está la tolva, en el 2 está la criba, y el 3 están las cajas de turbulencia, y el 4 están las canaletas con alfombra. Gracias. Mi nombre es Ángel Luis Jarainga. Siguiendo con la exposición, me tocó exponer sobre el requerimiento de máquinas y selección de equipos. Para la selección de equipos se ha considerado lo siguiente: las características del yacimiento, el cálculo de movimiento de material, planeamiento de minado, la marca, rendimiento y capacidad del equipo. Las excavadoras, hay, bueno, en el trabajo que hemos presentado hay muchas excavadoras, ¿no? En particular sobre la marca CAT 320B, capacidad de corte hasta 9 metros y su capacidad de excavación es hasta 6 metros. Acá tenemos la determinación de la producción por día de la excavadora marca CAT 320. Tenemos como el peso de material in situ de 2,4 toneladas métricas por metros cúbicos y el peso de material removido a 1,85 toneladas métricas por metros cúbicos. Y el porcentaje de esponjamiento que vamos a calcular, ¿no?, con la fórmula que está debajo, que es el peso material de in situ entre el peso material que es suelto, ¿no?, o sea, removido, menos 1. Porcentaje de esponjamiento nos da el 29,73%. Y ahora, para el cálculo del número de excavadoras requeridas para la operación, es el 1539, que es el ciclo de operación, que está dividido entre 3 guardias por día, y cada guardia es de 6 horas efectivas, que nos llega a llegar un total de 85,5 metros cúbicos por hora. Para eso, ¿para qué calculamos eso? Para ver la capacidad de cuchara, ¿no?, que es la que requeremos para el minado del ejemplo que estamos tomando todo. Lo cual tenemos esa fórmula que tenemos ahí, donde que R es factor de emoción de terreno natural, que es 0,70, E, que es el factor de eficiencia 0,85, F es el factor de llenado de cuchara 0,85, ese es el ciclo de una cuchara de 0,35 por minuto, ¿no? Y la disponibilidad de mecánica es 0,85. En esta fórmula, la capacidad de cuchara es 1,21 metros cúbicos. El resultado nos indica que se requiere una excavadora con una capacidad de unos 5 metros cúbicos, ¿no? Equipos y herramientas. Para poder realizar nuestras operaciones de minas es necesario contar con las herramientas adecuadas y equipos. Para ello se muestran las siguientes imágenes como tenemos en los equipos. El grupo electrógeno de una unidad que necesitamos de una capacidad de 35 kilowatts. También requerimos una camioneta de 4x4, 8 bombas de motor de 35 HP, los EPPs 10, equipos de primeros auxilios, ¿no?, que sería 2 unidades. Y también tenemos las herramientas que necesitamos: 8 unidades de lampas, 6 unidades de picos, 6 unidades de carretillas, 4 barretas y 4 unidades de parrillas con luz. Gracias. Mi nombre es Gabriel Leiva, continuando con la exposición. Fuerza laboral. La fuerza laboral es el conjunto de capacidades físicas y mentales inherentes a toda persona. Estas, al ser sumadas y organizadas, pueden ser utilizadas para la producción de un valor de uso. En el ejemplo se detallan las características de los servidores considerados para el trabajo de explotación entre profesionales, técnicos y obreros. Plan de capacitación de los trabajadores. Las capacitaciones son realizadas por diversas empresas contratistas, especializadas en capacitaciones en seguridad y operación minera. Se programan las capacitaciones mensuales de acuerdo al reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Siguiente diapositiva, por favor.
Caracterizar un terreno es conocer el área mineralizada. ¿Qué tipos de concentraciones podemos hallar? El tamaño de su superficie y su espesor. Es necesario conocer la orientación del material aurífero en la concesión, así como cuál es su profundidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos los factores que intervienen en la caracterización del suelo. Primero tenemos los factores geológicos, que es identificar y delimitar las zonas de mayor concentración de oro, determinar los parámetros cualitativos y cuantitativos de las formas, extensión y dimensiones del cuerpo mineralizado, así como sus características físicas y químicas de la matriz aurífera. Luego vemos las condiciones técnicas. La textura interna de los cuerpos depende del proceso de transporte y disposición del mineral detrítico que caracteriza la organización granulométrica. Luego vemos el análisis granulométrico. Las características granulométricas de las gravas morreicas son bien distintas a las de origen pluvioglaciar, aunque se pueden encontrar bloques que sobrepasan el diámetro de 3 metros. Luego vemos la estructura y morfología del yacimiento. Se debe contemplar la forma que tiene el yacimiento, así como su orientación, su longitud, el tamaño de su ancho y su profundidad promedio. Vemos los factores económicos, en donde podemos encontrar la reserva de mineral, costos de explotación, pérdidas de mineral, disolución del contenido útil, financiamiento de las operaciones, personal calificado, disponibilidad de equipos y otros. Y luego, por último, vemos los factores ambientales. Es la situación geográfica, condiciones climáticas, cobertura vegetal, ubicación de botaderos, afectación del entorno y otros. Gracias. Mi nombre es Brian Limache. Continuando con la exposición, les voy a dar a conocer los parámetros de diseño. Dentro de los parámetros de diseño tenemos a la altura de banco, que es establecido a partir de los equipos y de la grava aurífera que se va a explotar. Es decir, debe de realizarse una altura de banco elaborada por el área de planeamiento, teniendo en consideración la malla de perforación diseñada para la voladura de rocas, la longitud de los taladros perforados, así como también el diámetro del taladro de perforación. Lo que se requiere con todo lo mencionado anteriormente es generar una pila de escombros que quedan al detonar el material estéril que cubría el yacimiento aurífero. Y de acuerdo con la teoría de voladura de roca, se debe de utilizar retardos lentos para asegurar escombros de considerable tamaño y de esta manera poder trasladarlos con una gran facilidad con un equipo de transporte versátil que nos genere un costo menor. Y en conclusión, lo que se requiere en sí es tener una altura de banco idónea para poder explotar el yacimiento aurífero. Ahora tenemos al ancho de plataforma de trabajo. Es el ancho mínimo necesario para el movimiento de todas las máquinas que trabajan en él simultáneamente. Debe ser de considerable dimensión, teniendo en cuenta la topografía del lugar para un mejor desplazamiento de los equipos que trabajan en la extracción del cuerpo mineralizado aurífero. Siguiente diapositiva. Ángulo de inclinación del banco. El ángulo de inclinación del banco está en función del tipo de suelo y de la altura de banco previamente definido. Todo ello con el estudio geomecánico del lugar de trabajo, que nos facilitará la información necesaria para el desarrollo de la explotación del yacimiento aurífero. Tenemos también a las permas de seguridad, que son empleados como áreas de protección, al detener y almacenar los materiales desprendidos de bancos superiores, producto del arranque de material estéril que cubre el cuerpo mineralizado de oro. Y de acuerdo con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, la berma de seguridad debe de tener una altura mínima de 1.24 metros y estar construido de un material resistente, dependiendo del tipo que toma la extracción del mineral y de las condiciones atmosféricas en el lugar de trabajo. Las bermas también deben tener un ancho mínimo que detenga la caída de clastos de roca, con un bordillo de retención que impide el desplazamiento horizontal y la rodadura de rocas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos a las pilas y rampas. Son condicionadas por la geometría del yacimiento aurífero, la secuencia de explotación aplicada y las normas de seguridad que se encuentran en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Siguiente diapositiva. Ya. Para el diseño de las rampas se tendrán en cuenta los siguientes parámetros. Se tendrá en cuenta el ancho máximo del camión que trabajará en el transporte tanto del cuerpo mineralizado de oro como de los escombros producto del arranque del macizo rocoso. Luego se tendrá en cuenta también otra consideración, el número de carriles por donde transitará tanto el personal como los equipos de minado. Luego se tendrán en cuenta también los bolillos de protección. Luego se tendrá en cuenta la separación mínima entre vehículos que trabajan en la explotación del yacimiento aurífero. Siguiente diapositiva. Eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Félix Limache y continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del diseño de taludes. ¿Qué es un talud? Es una superficie inclinada respecto a la horizontal que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. En este talud sucede la pérdida de estabilidad global,
que se pierde cuando la tensión de corte necesaria para mantener es superior a la resistencia al corte del terreno y ocurre además una superficie de rotura que divide a la obra en dos partes. La parte englobada entre las superficies de rotura deslizaría sobre el resto. Tipos de superficies de deslizamiento. Deslizamiento según la línea de rotura. Planas, paralelas a la superficie exterior del terreno. Y el deslizamiento circular son típicos en formaciones de suelos homogéneos. Aquí vamos a tener en cuenta la determinación del factor de seguridad. El factor de seguridad es igual a la resistencia cortante del suelo entre el esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de la falla. En el planeamiento de gravas auríferas se toman ciertas consideraciones al respecto. Se recomienda trabajar con bancos de no más de 6 metros de altura, dejando ver más de 2.5 metros de ancho, tal como se muestra en el gráfico siguiente, donde el talud general es de 60 grados y el talud entre bancos va de 80 grados a 82 grados. Gracias. Mi nombre es Giancarlo Guacho Erling. Prosiguiendo con la exposición, daré a conocer las características del botadero. Los botaderos se emplazan sobre suelo de apoyo geomecánicamente muy competente, en una topografía con pendiente bastante suave sobre una llanura fluvio-glaciar, es decir, con una pendiente menor o igual a 45 grados. La base de los botaderos es bastante firme, compuesta por material gravoso seco. Esto está relacionado con el suelo competente del botadero. La conformación de los botaderos se realiza en forma secuencial, de manera ascendente con el apoyo de cargadores frontales por volteo. En la composición química de elementos presentes en la grava fluvio-glaciar no representa peligro alguno por tratarse de elementos químicamente estables por su origen, forma de deposición y emplazamiento de los mismos, por lo que la estabilidad química de los botaderos no será mayormente tratado, como podemos observar en las figuras que están en la parte inferior. Siguiente diapositiva, por favor. En el diseño del talud de botadero tenemos parámetros, lo que son el área total del botadero, que son 50.000 metros cuadrados, con una altura promedio de 12 metros, con un perímetro general de 160 metros. El talud de estabilización, como les dije, es suave, de 45 grados, con un volumen máximo más el volumen perdido por talud de 588.000 metros cúbicos, una densidad de desmonte de 1.9 gramos por centímetro cúbico y con una capacidad real de 1.117.200 toneladas. Gracias. Mi nombre es Darlin Loaiza Martínez. Continuando con la exposición, tocaré el tema del análisis de la estabilidad física de botaderos. Para el diseño de taludes es importante el análisis de la estabilidad y revisión de los procesos constructivos. El análisis de la estabilidad de los taludes implica determinar el factor de seguridad en condiciones estáticas, teniendo en cuenta las condiciones proyectadas del talud botadero de desmonte. Los criterios de evaluación de talud tomamos en cuenta 5 criterios, como sería la topografía, la mecánica de suelos, el comportamiento geodinámico, la geometría del talud y el flujo de agua. Las condiciones de estabilidad tenemos el estático y el pseudoestático. El estático solo estará sometido a la acción de las fuerzas debido a su peso propio, carga aplicada y a las condiciones de infiltración, las cuales generan presiones de poros que influyen en la estabilidad. El pseudoestático tomará en cuenta que la estructura estará sometida, además del peso propio, a la acción de la fuerza horizontal que es proporcional al peso de la estructura. La estabilización de talud. Los métodos mecánicos para corregir fallas en talud tienen por objetivo evitar las zonas de falla, reducir las fuerzas motoras y aumentar las fuerzas resistentes. La reducción de fuerzas motoras se puede lograr en general por dos métodos: la remoción de material en la parte apropiada de falla y subdrenaje para disminuir el efecto de empujes hidrostáticos y el peso de las masas de tierra, que es menor cuando pierde el agua. Encontramos métodos diferentes en la estabilización de taludes y deslizamientos. Entre ellos tenemos a la excavación, al drenaje, contrafuerza de tierra o roca, estructuras de retención y técnicas especiales. En caso el botadero no es físicamente estable, se proponen dos métodos de estabilización de botadero. Tenemos el método de banquetas y el método de gaviones. En el método de banquetas se usa el material del botadero de desmonte, material de corte como relleno. Se llega a estabilizar físicamente
pues se quita la sobrecarga que genera un gran volumen de masa en la parte superior. El método de gaviones es usado para la contención del pie del talud. Se utiliza como muros de contención, lo que ayuda a no desplazar el desmonte, dándole una altura adecuada para lograr el ángulo de estabilidad. Permite tener alturas de talud mayores a los que se puede tener con métodos de banquetas. Y bueno, esto sería todo lo relacionado a nuestro tema, que sería el planeamiento de minado en trabas auríferas. Y muchas gracias.